un tema bien interesante que es el reforzamiento de estructuras, ¿no? En algunos barrios de la ciudad de Quito. Como ustedes saben, el Colegio de Arquitectos es uno de nuestros partners, de nuestros socios estratégicos del proyecto. Tuvimos una reunión con ellos, hemos tenido algunas reuniones, sí, han participado varias veces en reuniones de nuestro centro y vamos seguramente a concretar en el futuro unas relaciones más estrechas con ellos. ¿Sí? Entonces, para seguir confirmando esto, entonces tenemos a Pablo, que les dije es el presidente del colegio y nos va a presentar este tema de reforzamiento estructural. Pablo, te dejo entonces con la palabra. Perfecto, muchas gracias Daniel. Buen día con todos, buenas noches con otros también. Un saludo cordial. Buenas tardes, todavía no son noches, pero ya es un poco tarde. Efectivamente, les agradezco mucho por esta reunión. Mi interés y el interés de quienes conformamos el Colegio de Arquitectos, que está aquí Paulina Cubillo, Lorena Lindao, Adrián Moreno y se unirá próximamente Felipe Corral, es de exponer una visión de lo que el Colegio de Arquitectos ha realizado en proyectos que se relacionan con la comunidad, por un lado, para terminar con la exposición específicamente sobre el proyecto de reforzamiento estructural que lo ejecutamos, lo terminamos de ejecutar hace 7 meses, duró un proceso de 1 año en toda la etapa de conversación con la comunidad y con las instituciones públicas. Así que, sin más, voy a compartir pantalla para emprender con la exposición del proyecto. Y... ¿Ok? ¿Ven todos la pantalla? Sí, sí, Pablo, está bien, muy bien. Muy bien. Entonces, como les decía, antes de emprender con el tema particular del reforzamiento estructural, voy a hacer una visión lo más breve posible de algunas de las acciones que el Colegio de Arquitectos hace. Y he empezado mencionando y estoy empezando a mencionar este proyecto o los 3 proyectos que son avalados por la Federación Panamericana. Este es el logo de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectura, quien ha tomado nuestros proyectos como el proyecto Insignia Continental o proyecto PIC, lo cual significa para nosotros bastante una vez que estamos siendo avalados no solo por la institución, sino estamos en los ojos, en la vista de todos los países del continente americano con los proyectos que estamos haciendo. Y para mí es importante mencionar la importancia que como institución el Colegio de Arquitectos es una institución que tiene ya 58 años de existencia actualmente y el primer gremio además profesional del país, lo cual le da un valor muy agregado al contexto en el que estamos hablando, porque sí, definitivamente es una institución de mucho prestigio y de mucho aval cuando se refiere al tratar sobre todo con la comunidad y con instituciones públicas. El Colegio de Arquitectos tiene varios proyectos que están amparados, que tiene como raíz del Colegio de Arquitectos, pero tiene varios proyectos independientes que se van desarrollando en sus diferentes pertinencias, ¿no es cierto? Uno de ellos, y tal vez el más antiguo, es la Bienal de Arquitectura de Quito, que empezó en el año 78 y que actualmente, hoy por hoy, es la Bienal más importante de América y una de las más importantes del mundo, considerando que no solo porque tiene 42 años de existencia, sino porque es un proyecto que realmente recoge, bueno, diariamente en la semana de la Bienal de 2.500 a 3.000 personas diarias y en esta ocasión también se va a dar en el año 2020. O el proyecto de SP, que es este de aquí, de SP, que es el Centro de Certificación de Proyectos, ¿no? Quería mencionar los 2 proyectos. Este de acá tiene una relación muy directa con la comunidad de ASP, porque es la certificación de planos arquitectónicos y estructurales para lograr tener una ciudad con menos vulnerabilidad, ¿no? Bueno, y tenemos el Museo de Arquitectura, el Foro de la Ciudad, el Centro de Estudios, el archivo BAC, donde se desarrollan, se exponen todos los proyectos que han participado en la Bienal durante 40 años, proyectos que visitan diferentes lugares del país, de la ciudad, y también incluso a nivel internacional, y un proyecto de relación con la comunidad, que es el mío, que desde el 2014 funciona y
aborda un tema bien interesante con la comunidad de conocer la arquitectura desde los recorridos que se hacen habitualmente. El colegio tiene 4 ejes de acción en la administración en la que llevamos nosotros, y hoy día quiero hablar sobre el eje número 2, que es el eje del Colegio de Arquitectos del Ecuador en la comunidad. Tenemos también los otros ejes, que es el fortalecimiento institucional, la difusión y la formación. Dentro de CAE en la comunidad, o Colegio de Arquitectos en la comunidad, las siglas son CAE, ¿no es cierto?, el Colegio de Arquitectos del Ecuador. Tenemos siempre una posición con la administración pública, con los municipios, con el gobierno nacional, y también una postura cuando los hechos que se dan han sido complejos, cuando ha habido derrocamientos de edificaciones, de inundaciones, etcétera, donde el Colegio de Arquitectos siempre ha estado presente y siempre ha tenido un respaldo muy fuerte de la comunidad, a lo que nosotros también respaldamos a ellos, ¿no es cierto? Y dentro de estos proyectos está el proyecto de ambiental, por ejemplo. Voy a poner solo ahorita 3 ejemplos importantes, ¿no es cierto? El proyecto ambiental que estamos desarrollando, que es un proyecto que tiene que ver ahorita con la siembra de vegetación urbana en la ciudad de Quito, y el tema de accesibilidad universal o aceras accesibles. Este proyecto, que empezó con una toma de las vías en torno al Colegio de Arquitectos, aquí son las instalaciones del Colegio de Arquitectos que se puede ver en esta imagen. Nos tomamos las vías para trabajar en las calles, la comunidad nos apoyó y el municipio también, y de esto hemos logrado además tener varias posiciones políticas dentro del municipio, incluso generando modificaciones en la ordenanza de arbolado urbano, en la ordenanza de movilidad, que actualmente están aprobándose y están implementándose ya un sistema de ciclovías en la ciudad de Quito, y todo esto ha sido un poco con el trabajo de la mano entre el Colegio de Arquitectos y municipio. Siempre orientado a los objetivos de desarrollo sostenible del Hábitat 3, que nos han permitido a nosotros tener como fortaleza siempre las mesas y talleres que hemos realizado, y también la exposición de la práctica que también estamos ejecutando permanentemente. Y una de ellas, por ejemplo, prácticas, es el eje de acción que estamos utilizando realizando en una de las calles del Colegio de Arquitectos. Esta es la sede del Colegio de Arquitectos en esta parte, y estamos peatonizando una vía de 3 cuadras, ¿no es cierto?, dentro de un polígono de acción que es del sector de Iñaquito, en la ciudad de Quito, donde a través de la peatonización lo que pretendemos es lograr una ciudad mucho más sostenible, y sobre todo demostrar cómo hacer un proyecto piloto que después se pueda replicar en otros sectores de la ciudad. Para ello hemos firmado convenios con el municipio de Quito. Nosotros vamos a hacer el proyecto, es un trabajo con la comunidad, y el municipio va a poner los recursos económicos para desarrollar el mismo. En este proyecto existen varios profesionales de toda índole, economistas, abogados, sociólogos, antropólogos, ingenieros que están trabajando diariamente en taller semipresencial actualmente en la sede del Colegio de Arquitectos. Y está también vinculado, obviamente, con la campaña continental Un Arquitecto, un Árbol, también lanzada por la Federación Panamericana de Arquitectos, donde en todos los países de América, por iniciativa nuestra también, hemos emprendido a esta campaña de Un Arquitecto, un Árbol, sembrando vegetación en todos los sectores, e incluso en nuestra sede social del Colegio de Arquitectos tenemos como meta generar un vivero urbano en el que podamos repartir vegetación y árboles a todos los profesionales de arquitectos que están afiliados al Colegio de Arquitectos. El otro proyecto que ustedes ya conocen dentro del Colegio de Arquitectos de la Comunidad es el Centro de Información Urbana de Quito, el CIUC, ¿no es cierto?, que sus áreas de estudio están vinculadas a la arquitectura, al paisajismo, a la planificación urbana, al ordenamiento territorial, al sector inmobiliario, a la construcción, a la geomática, entre otras, ¿no es cierto? Aquí hemos hablado ya incluso con ambientalistas, con biólogos, etcétera. Ha crecido realmente dentro de esta misión, que es la contribución a la investigación básica y aplicada, al intercambio de conocimiento y a la difusión científica. Es el interés de este proyecto, ¿no? Estamos ya prácticamente a salir, ustedes ya conocen algo de esto, con el desarrollo de la página web que la tenemos listo. La idea es que el 20 de agosto podamos lanzar
este proyecto, y tengo entendido que en la reunión que yo no pude participar con ustedes la vez pasada, había un interés también de ustedes de ser parte de este proyecto, lo cual sería para nosotros muy oportuno y sería muy exitoso que salgamos juntos cuando hagamos el lanzamiento de este proyecto, para lo cual estamos dispuestos en el tiempo que ustedes deseen para formalizar, firmar convenios, etcétera, de colaboración mutua y podamos salir adelante con este proyecto. Esta es una muestra del desarrollo del geoportal, donde se tienen varios mapas, ¿no es cierto?, de usos de suelo, de formación de ocupación de edificabilidad, de compatibilidad de suelo, de número máximo de pisos por compra de edificabilidad, de avance de la mancha urbana, de la densidad, de amenazas naturales, etcétera, ¿no es cierto? Y ha crecido en realidad mucho más del espectro de este proyecto poco a poco, lo cual creo que también sería importante que nos den en algún momento un espacio para poder mostrar el proyecto como tal. Esta es la investigación colaborativa, una demostración de que hemos trabajado además con instituciones de alto prestigio como la ESPE, también ha habido apoyo de la Flaxo y estamos esperando un apoyo mayor, y de otras instituciones como la Universidad Católica que también quiere unirse a este proyecto. Y ya entrando en materia, el proyecto piloto de reforzamiento estructural fue un proyecto que fue trabajado, fue lanzado y fue ideado realmente en el Foro de la Ciudad, que es una de las comisiones que mostré inicialmente. El Foro de la Ciudad es un espacio que tiene el Colegio de Arquitectos de cerca de 15 años, donde ha venido trabajando en varios ejes de acción, en varias propuestas para conversar con la comunidad. Pero en esta ocasión tomamos la decisión de hacer un proyecto práctico y que no quede solo en salón, solo en seminarios, sino que se vaya también a la realidad que nos compete, sobre todo por la preocupación como Colegio de Arquitectos que teníamos o que tenemos, de que estamos viviendo en una ciudad y en un país altamente vulnerable por efectos sísmicos, de inundación y de otra índole, ¿no es cierto?, que permanentemente estamos bajo riesgo y que las autoridades poco abordan desde este punto de vista, y nosotros decidimos hacerlo como gremio. En estas diapositivas podemos observar los talleres que desarrollamos. Esta es una de nuestras sedes del Colegio de Arquitectos. Tenemos 3 sedes. Esta es la sede de Puembo, que es una zona rural en la ciudad de Quito, o semi-rural en la ciudad de Quito, ¿no es cierto?, en el distrito. Esto es en el barrio de la Jaime Roldós, que fue donde aplicamos el proyecto de reforzamiento estructural. Aquí estamos haciendo el primer taller de socialización con estudiantes, docentes y maestros de obra, profesionales también, que vinieron acá y estuvimos cerca de 15 días trabajando en entender cuál podría ser el sistema estructural que se podría aplicar para reforzar viviendas como las que se encuentra en esta imagen de acá, ¿no es cierto?, que es una vivienda típica de un barrio periférico de la ciudad de Quito, que empezó normalmente como invasión y que poco a poco se ha ido formalizando, pero que la construcción nunca estuvo en condiciones adecuadas, tanto en la obra como en la construcción, como también en la habitabilidad. Este proyecto viene enmarcado, obviamente, dentro de una idea mucho más amplia, que no solo es el reforzamiento estructural, sino que es el mejoramiento integral de barrios que queremos nosotros como Colegio de Arquitectos impulsar para que la institución pública resuelva. Y la estructura es un argumento indispensable, por cierto, pero es un argumento en el que nosotros logramos, a través de mejorar los elementos estructurales, también mejorar el hábitat arquitectónico y el hábitat urbano del entorno a la edificación que se mejore. Después de la primera socialización de los elementos de trabajo ya con la comunidad y con las autoridades municipales, el resultado final fue un documento escrito donde se recoge toda la información generada a través de todo el proceso que se hizo, desde socializaciones hasta la aplicación, cálculo estructural, diseño arquitectónico, memorias de cálculo, obviamente, pero también el presupuesto de obra que necesitamos para hacer este proyecto. Ejemplos esta autoridad municipal, el señor que está aquí presente, y esto es la comunidad donde estábamos mostrando el proyecto y haciendo que el proyecto sea parte de ellos, que la iniciativa nuestra sea acogida por la comunidad. Acá ya podemos ver el primer
intervención del proyecto piloto, que básicamente es un sistema estructural de chapas de hormigón que se enchapan a las paredes existentes. En este caso es una pared de adobe. O acá este estudiante que ya está trabajando en las paredes de cemento, que son muy comunes también en las viviendas informales de la ciudad, que no tienen estructura, que simplemente utilizan la pared de bloque como portantes y al final no son portantes, ¿no? Estudiantes trabajando en una de las casas que también intervenimos. Aquí, como ustedes ven, aparte de ser una casa precaria, estructuralmente tampoco tenía condiciones habitables adecuadas desde el punto de vista de ventilación, de iluminación, de ingresos adecuados y áreas exteriores. El ingeniero Patricio Plasencia es el consultor que le contratamos desde el Colegio de Arquitectos para que sea parte de esta importante iniciativa, y es muy interesante porque Patricio tiene mucha experiencia. Él es consultor de la ONU, y después del terremoto de México, del último terremoto de México, por ejemplo, él fue llevado a México para que este sistema sea aplicado allá en condiciones similares a las que tenemos nosotros, y es por eso que también decidimos trabajar con él, de la Politécnica Nacional, para que nos colabore en este proceso, y él hizo toda la investigación y también los conceptos teóricos para poder aplicar este proyecto ya en la práctica con los cálculos estructurales. Es decir, que todas estas viviendas que hemos hecho con gran responsabilidad, no solo de diseño arquitectónico, de permisos de obra para generar el proyecto, sino también desde el conocimiento técnico de un ingeniero que aplique este sistema adecuadamente. La posición del Colegio de Arquitectos frente a los medios públicos para desarrollar este proyecto también es indispensable, lo cual genera una credibilidad en el mismo que permite a nosotros impulsar a través de trabajo con la comunidad. Aquí se habla, no sé si todos conocen lo que es la Minga, es el trabajo comunitario en grupo, ¿no es cierto?, que permite que todos hagamos el proyecto, porque aquí trabaja también la comunidad, trabajan los estudiantes, los académicos, los profesionales, y también el aporte de la empresa privada, que fue importante para su ejecución. Ahora les voy a mostrar ya algunos detalles particulares del SIUC. Uy, que no lo tengo, permítanme, perdón. No sé por qué no lo tengo abierto. Si me permiten un segundo. Exacto. Particularmente ya el proyecto estructural me parece a mí interesante que se lo conozca desde su contenido inicial. Esto fue un documento que hicimos previo al lanzamiento del proyecto, ¿no es cierto?, que es el reforzamiento estructural para edificaciones vulnerables frente a riesgos sísmicos. Ya les hablé de lo que es el Foro de la Ciudad, ¿no es cierto?, que es un espacio de reflexión y discusión, debate para elaboración de propuestas, pero que en esta ocasión el Foro de la Ciudad se fue más allá simplemente del análisis y del debate en salón, sino se fue al territorio, ¿no es cierto? Y dentro de esto tuvo como objetivos principales el plantear una propuesta en coordinación y sinergia con múltiples actores, tanto del sector público como del privado, con un alto poder de decisión y de voluntad política. Teniendo en cuenta que además Ecuador, Quito en particular, el riesgo de configuración también por la vulnerabilidad socioeconómica, que a su vez deriva en la vulnerabilidad de las edificaciones resultado de materiales y procesos constructivos poco técnicos, ¿no es cierto? Es por eso que nos decidimos desarrollar este proyecto piloto que sirva de insumo para el programa integral de mejoramiento integral de barrios, se refiere a esto, ¿no es cierto?, en el que incluyen recomendaciones sobre aspectos técnicos, económicos, jurídicos, sociales, institucionales y comunitarios, levantados durante todo el proceso de ejecución del proyecto. El primer foro de la ciudad es este es el cartel, el póster del foro de la ciudad. Hubo 3 foros previos, 3 foros teóricos, digamos, previo a la ejecución del proyecto como tal, ¿no es cierto? Empezó el primer foro en el 2018. En realidad, perdón, fueron 4, donde se trató
la problemática desde varias aristas de la vulnerabilidad sísmica en las construcciones de Quito. Hubo de la gestión de riesgos sísmicos, de la construcción de las políticas públicas y de la gestión de riesgos, experiencias internacionales y de resiliencia, ¿no es cierto? Vale la pena ir tomando algunas cifras que están colocadas aquí. Quito aproximadamente tiene el 75% de construcciones informales, y muchas de ellas se encuentran localizadas en zonas inseguras, ¿no? Entonces, estas son las motivaciones que teníamos nosotros para hacer este proyecto por la problemática tan importante que vivíamos, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona este sistema de reforzamiento estructural que aplicamos con el ingeniero Plasencia y que, insisto, fue uno de los argumentos también para mejorar el hábitat? Cuando me refiero a mejorar el hábitat, ojo, la intención nuestra es hacer una refuncionalización arquitectónica de los espacios. O sea, por ejemplo, si es que nos encontramos además, aparte de problemas estructurales, con un baño muy mal iluminado o con habitaciones húmedas, frías por falta de ventilación y por falta de iluminación natural, al hacer el sistema estructural que está planteado aquí, también hacemos una modificación arquitectónica, lo cual una de las casas que hicimos, justo la que estaba en la imagen, fue muy oportuna porque además de que dio incluso una vivienda que podía servir de uso para una tienda, para la venta, o sea, una vivienda productiva, también se quedó con mucho mejor condición habitable que lo que era originalmente. Entonces, este sistema de reforzamiento estructural aplicado es conocido como enchape de mampostería, que lo desarrolló el ingeniero Patricio Plasencia. Es relativamente simple y de bajo costo. Es válido para la mayoría de edificaciones de 1 y 2 pisos y es construido con mampostería de 1 o 2 pisos construidas, con mamposterías de bloque de cemento, que es la tipología más común, bloque de cemento, paredes de ladrillo o paredes de adobe, ¿no? Porque también puede ser aplicado, por ejemplo, en áreas históricas, en mamposterías de muros de adobe que tiene nuestro centro histórico, ¿no es cierto?, que se construye en la mayoría de barrios de Quito. La mampostería comúnmente construida con bloque hueco de hormigón o, como les digo, de ladrillo, etcétera, ¿no es cierto?, es enchapada con mortero de baja resistencia, cemento, arena, agregado grueso con mayor a 10 milímetros de agua y una malla electrosoldada de hierro corrugado 4 milímetros de 10 centímetros por 10 centímetros para fijar la malla, que es colocada con conectores y con varillas de 8 milímetros como anclaje. Estos se colocan a las vigas y columnas y también a la mampostería como tal, y así funcionan estos muros como un elemento de corte, como muros de corte que absorben los movimientos sísmicos en todas las direcciones, ¿cierto? Insisto, esto de acá pasa por un cálculo estructural que también, por cierto, no solo lo desarrolló, o sea, el proyecto es desarrollado por el ingeniero Plasencia, pero también nos colaboró la entidad colaboradora de proyectos que tenemos en el Colegio de Arquitectos con su staff de ingenieros. Ahora justamente nos acompaña uno de los ingenieros que se encuentra aquí y que me olvidé de mencionar al inicio, y que el ingeniero Salvador, y que definitivamente pasó por un cálculo estructural y una revisión estructural dentro de la entidad colaboradora. Más datos que también son importantes conocer. El Ecuador tiene 2 causas de los terremotos: su ubicación en la zona activa de la placa de Nazca, donde se generan grandes terremotos en la zona de subducción, que es el hundimiento de una placa bajo otra placa, y la deformación en la corteza terrestre en los Andes. Las fallas relacionadas con esta deformación responde a que la corteza es frágil y cuando se rompe debajo de las ciudades no se necesitan magnitudes mayores, pues con medianas magnitudes se produce grandes catástrofes, que es lo que ya nos pasó en el 2016, que más adelante voy a hablar un poco de eso, ¿no es cierto?, en el sector de Manabí y en Esmeraldas, en la costa del Ecuador, del Pacífico. Cuando ya entramos a la fase del proyecto como tal, el proyecto se desarrolló o tenía que desarrollarse en 3 fases, de las cuales hemos hecho 2 fases, ¿cierto? La primera fase fue determinar los procedimientos, los materiales, el tiempo y el presupuesto de los sistemas de reforzamiento denominado enchape de mampostería, que consiste en convertir una estructura que ya les comenté, ¿no es cierto?, deficiente en una pared muy eficiente estructuralmente.
Estas imágenes son de la sede de Puembo nuestra, de la sede recreacional que tenemos, que utilizamos una de las estructuras de adobe, que es un quincho, que es un espacio de barbecue, ¿no es cierto?, donde utilizamos como una construcción experimental para poder aplicar el sistema constructivo, ¿no es cierto? Aquí estuvieron, como les decía, estudiantes, docentes, maestros de obra y profesionales independientes con interés en aprender esta técnica. Se aplicó la técnica, para esto se hicieron planos arquitectónicos, también se aplicó cómo mejorar desde el punto de vista arquitectónico este espacio, se hizo un barbecue mucho más amplio, con acondicionamientos mejores del espacio para el uso posterior, y este es el sistema que se aplicó ya, que se va aplicando poco a poco en la base, en la cimentación, en las cubiertas y en los enlucidos. Posteriormente a ello, entramos a la fase 2 o al taller 2, que consiste en la ejecución del proyecto piloto de reforzamiento en 3 viviendas de diferente tipo. Buscamos 3 tipologías distintas: la tipología aislada, la vivienda aislada, la tipología adosada, y también utilizamos la tipología esquinera, que es muy común en la ciudad, obviamente, las 3 tipologías que se dan y a línea de fábrica, para poder tener unas diferentes versiones de lo que podría hacer y cómo abordar este proceso. Para ello, obviamente, había que entrar directamente con el presidente de la comunidad, que es el señor que se encuentra aquí, para conversar y que nos haga la aproximación a los propietarios, a los dueños, ¿no es cierto?, y comentarle lo que es el proyecto y qué podríamos aplicar en su vivienda. La siguiente fase, bueno, entramos obviamente a trabajar en esta, etcétera, y la construimos, que fue las imágenes que les enseñé al inicio. La siguiente fase consiste en el reforzamiento estructural de una edificación pública, porque nos interesaba que también este proyecto no solo quede en el ámbito de la edificación privada, sino que de lo público podamos de alguna forma incidir en el espacio de la ciudad como tal, en los parques, etcétera, y vimos que las escuelas, comúnmente las escuelas públicas que tienen edificaciones prototipo, tampoco responden a un diseño estructural apropiado, porque es un solo pórtico con volados a un lado y que se repiten en todo el país. Y si que nosotros lográbamos hacer en este proyecto un reforzamiento estructural, en esta idea de nuestro proyecto piloto, el reforzamiento estructural de una unidad de educativa, podría replicarse en otras partes del país. Desafortunadamente, esta fase no la hemos podido hacer por falta de recursos, ya que el valor, que en realidad no es mayor, no es muy alto, pero para nosotros se nos hizo muy duro abordar todo desde nuestra economía. Consistía en $60,000 para hacerlo, pero el municipio nos tenía que dar el 50%, cosa que no lo llegó a hacer, y eso hizo que no podamos continuar con la tercera fase del proyecto, que es una escuela. Para esto también tuvimos el apoyo de la empresa privada, y para lo cual hicimos varios paquetes de trabajo, ¿no es cierto?, paquetes de apoyo económico, y en realidad hubo una apertura muy interesante de la empresa privada que nos donó el cemento, la malla electrosoldada y todos los otros materiales necesarios para la obra, ¿no? Hubo 3 paquetes principalmente que iban con diferente valor. Para terminar con esta exposición, yo quisiera dejarles con estas cifras que son importantes conocer, y esto fue la razón en la que nosotros tomamos la decisión de abordar, porque creemos que es fundamental que se lo haga, y desafortunadamente, insisto en ello, no se lo hace, no se lo llega a concretar desde la institución pública, ¿no es cierto? Cifras como estas, que son realmente alarmantes, ¿no es cierto?, es que en el sismo del 2016, por ejemplo, hubieron prácticamente 700 fallecidos y una pérdida económica de más de $3.300 millones. Se da con las condiciones de las que estamos hablando, ¿no es cierto? Un suelo muy malo, con condiciones además de un sistema constructivo ineficiente, que no tienen permisos de construcción. Estamos hablando que un 40% de los permisos de viviendas solo tienen permiso, ¿cierto? Y que la mayoría se construye de forma informal. Han habido varios sismos o terremotos en el siglo anterior, en el siglo XX, y también parte de este siglo, ¿no es cierto?, que han ido desde los 6 grados hasta los 8.8 grados.
Podemos acá tener también otros datos de interés, ¿no es cierto? Los desastres naturales representan alrededor de un 75% del Producto Interno Bruto en riesgo de la capital, y dentro de esto, los terremotos significan el 51.25% del Producto Interno Bruto. Si es que lo vemos desde el punto de vista ya de monetario, ¿no es cierto? Lo cual también es importante entender, porque si es que llegase a haber un sismo o un movimiento telúrico como el que hubo en el 2016 en Manabí y Esmeraldas, en Quito, esto podría ser un desastre muy grande una vez que estamos hablando que el 60% de las construcciones son informales y no tienen un adecuado cálculo estructural. Por eso es nuestra intención urgente de promover el reforzamiento estructural en este tipo de edificación. Causas de vulnerabilidad en Quito, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Pero no está por demás recalcarlo. El sistema de planificación urbana desfasado con la realidad territorial, oferta inmobiliaria que no responde a las necesidades de toda la población. Hay una oferta inmobiliaria y en un solo nicho de mercado, no se considera otros espacios en otros barrios que ya existen, ¿no es cierto? Que para nosotros es fundamental. Una normativa constructiva inaplicable frente a la dinámica socioeconómica y técnica de las construcciones existentes, también influye eso, y es por eso que también muchas de las familias o algunas de las familias optan por no hacer un cálculo estructural y no hacer una aprobación adecuada de los proyectos. Escaso conocimiento de la población sobre los riesgos sísmicos, todavía no hay una conciencia, a pesar de que ya ha habido ejemplos desafortunados muy fuertes en el país, no existe una conciencia y las autoridades locales tampoco exponen adecuadamente la pasar si es que llegase a haber un sismo alto, ¿no es cierto? Falta de estudios académicos en temas de vulnerabilidad sísmica en edificaciones existentes, una mano de obra poco calificada con escaso conocimiento sobre soluciones sismo resistentes. Problemas detectados en el sismo del 16, y esto fue lo que nos hizo ir a la aplicación a través del ingeniero Plasencia del sistema constructivo, que son, bueno, aparte de que son construcciones ilegales o irregulares que no corresponden a los con estudios aprobados, son construcciones sin estudios técnicos y sin permisos municipales, y construcciones en zona de riesgo, que también es importante, ¿no? Normalmente los terrenos que se utilizan son terrenos económicos porque están en laderas, cerca del lecho de ríos, en quebradas, etcétera, ¿no es cierto? O en suelo con falla sísmica muy fuerte, con piso malo, ¿no es cierto? Procesos de construcción deficiente por la falta de conocimiento del uso del material, que competen que comprometa la integralidad estructural de la edificación, uso de materiales inadecuados, etcétera, ¿no es cierto? Como conclusión, el Colegio de Arquitectos de Pichincha y el Foro de la Ciudad consideran que el proyecto piloto constituye un insumo válido para la generación de un modelo de gestión integral, puesto que involucra autoridades locales y nacionales, concientiza a la academia sobre la necesidad de reforzar en sus mallas curriculares e incluir materias sobre vulnerabilidad sísmica. Contempla además mecanismos de participación social que asegure la sostenibilidad y replicabilidad del proyecto. En suma, la ejecución del proyecto piloto permitirá contar con un ejemplo de reforzamiento estructural de vivienda de bajo costo, aplicado en territorio, replicable y que pueda constituir un importante soporte para la construcción de una política de Estado que integre el reforzamiento como parte del mejoramiento integral de barrios y que pueda ser integrado a los programas estatales de vivienda de interés social. Este proyecto de reforzamiento integral de barrios es ahora un poco una de las luchas más fuertes en las que estamos trabajando con las diferentes autoridades, tanto del gobierno local como del gobierno central, ahora incluso más aún con la problemática del COVID, donde la aproximación a los centros urbanos tiene que ser mucho más fuerte, más considerada que antes. Evitar la expansión urbana es uno de los propósitos que nosotros estamos buscando como Colegio de Arquitectos, y volver a la ciudad construida, construir, vivir dentro de lo ya existente, dentro de los terrenos vacantes que existen en la ciudad, y también dentro de las propiedades que existen que necesitan ser modificadas oportunamente para evitar riesgos sísmicos. Si es que se refuerza una vivienda, si es que se mejora y se amplía la misma, podemos densificar más la ciudad, mejorar una mejor calidad y lograr cercanías sin deteriorar, sin romper las redes
sociales, urbanas que ya existen para determinados grupos sociales. Esto es el proyecto de reforzamiento estructural. Les agradezco por la atención. Si es que tienen alguna consulta, doy la palabra a Daniel o a alguien del equipo que quiera complementar si es que me faltó algo por decir. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Pablo. Sí, seguro va a haber varias preguntas. Les animo entonces a levantar sus manos. Mientras tanto, yo quería solo hacer un comentario muy, muy breve. Estoy seguro que todos los presentes fueron identificando en tu presentación mucha similitud con lo que nuestro centro de investigación busca, ¿no? Y con las metodologías, con nuestra forma de trabajar, o sea, justamente esto de ser interdisciplinarios, de buscar acercarse a las comunidades, de tratar de influir en los tomadores de decisiones, de ocuparnos tanto de las vulnerabilidades físicas, pero también de las vulnerabilidades sociales, ¿no? Que están muy, muy interrelacionadas. Todo es muy, muy, muy parecido y estoy seguro que todos los asistentes apreciaron eso y tienen comentarios o preguntas que hacer. Entonces, sí, empezamos. María Isabel, creo que tú levantaste la mano primero, por favor. Sí, ¿cómo están? Buen día con todos. Yo tengo una pregunta bastante específica. Es si ustedes al momento ya estimaron un costo por metro cuadrado para este tipo de reforzamiento, que sería el tipo de enchape, o si estimaron un costo total de reforzamiento para una vivienda tipo, como es el caso del Arrol 2, que se replica en varios barrios periféricos de Quito. Sobre todo considerando que las personas como tal muchas veces no pueden asumir el valor de este tipo de reforzamiento, ya que no pueden acceder a una línea de crédito por su condición de vulnerabilidad social. Entonces, claro, si ustedes han llegado ya a estimar un costo y tal vez las líneas o estrategias que las personas que habitan ese tipo de barrios podrían acceder para lograr hacer este reforzamiento. Sí, gracias María Isabel. Mira, nosotros tenemos varias formas tenemos ya un presupuesto hecho, efectivamente, podríamos incluso compartir el documento que tenemos con ustedes, ¿no es cierto? Pero te digo en términos generales porque va a depender de varios factores, ¿no es cierto? Más o menos el costo por metro cuadrado está en $25 del metro cuadrado, que es súper bajo. La idea de este proyecto, lo pasé muy rápidamente, en alguna parte decía los detalles, pero la idea de este proyecto es afectar lo menos posible a una vivienda. ¿Qué es lo que sucede con ese tipo de viviendas? Son viviendas que los propietarios han hecho un esfuerzo muy grande por tener la baldosa, por tener el piso, ¿no es cierto? La baldosa de baño de tal tipo, la otra baldosa para la sala, la cocina, etcétera. Lo cual, entrar a un proceso como este implica también un atropello de alguna forma, ¿no es cierto?, en su desarrollo, en su condición de, en el buen sentido de la palabra, de la pobreza que se va desarrollando poco a poco o que va generando su vivienda como un bien patrimonial importante, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros buscábamos con este proyecto era entrar afectando lo menos posible, y por eso es que fomentamos que se desarrolle esta tipología constructiva que es la menos agresiva, porque la otra pudiese ser coger, hacer cimentación, cavar, poner columnas, pero era mucho más agresiva. 25 metros cuadrados aproximadamente sería el costo ideal de este proyecto, que podría aumentarse siempre y cuando, o sea, dependiendo si es que es un trabajo en minga o depende cómo vayas dejando los acabados. Una casa como esta nos costó entre $8,000 y $9,000 el metro cuadrado, perdón, la construcción, una casa de las que enseñé, ¿no es cierto? $9,000 fue lo que costó. Una costó 8,000 y pico, esta última $9,000, ¿no es cierto? Y va a depender del área de la edificación, obviamente, ¿no? Pero por ahí está el promedio. Y dentro de este valor, ¿por qué es importante este valor? Este valor nosotros les pusimos al ministro de Vivienda, no recuerdo ya qué ministro fue, porque han pasado varios, fue antes del penúltimo, porque recién se cambió uno antes de Maquiavelo, se me fue el nombre,
del ministro, le presentamos el costo y él incluyó ya dentro de las leyes de la vivienda de interés social, incluir un monto de $8,000 para reforzamiento estructural en viviendas, lo cual fue un éxito. Lo incluyó, pero a los pocos meses lo volvió a sacar. Hasta ahora no sabemos por qué sacó. Con esto quiero contestarte la pregunta de cómo puede acceder una persona a tener ese bono. Lo ideal es que esté dentro de las políticas públicas y que así como das $70,000 o no sé bien cuánto es por una vivienda vivo o BIS, ¿no es cierto?, puedas tener un bono de $8,000 o $7,000 para el reforzamiento estructural de una casa. ¿Qué implica esto? Obviamente, para lograr hacer lo que hicimos nosotros, y eso se menciona en el documento que mostré, en ese documento pequeño que hicimos, bueno, que no es tan pequeño, implica tener un barrio organizado, que lo ideal es que haya un presidente de barrio, ¿no es cierto?, donde el presidente también se compromete, porque hicimos firmas de convenio con las autoridades del barrio, ¿no es cierto?, donde pueda ser el vínculo entre la comunidad, entre el usuario y el colegio de arquitectos o la institución pública que lo haga, el MIDUBI o municipio de Quito, ¿no es cierto? Y de esta manera poder sacar el préstamo, pero también implica tener escrituras. Entonces, otro proyecto que también, y esto no me olvidé de decirlo antes, que también estamos emprendiendo en el Colegio de Arquitectos, es entrar a que las edificaciones existentes puedan sacar sus escrituras fácilmente. Estamos queriendo trabajar con el Colegio de Abogados también, ¿no es cierto?, para que puedan tener una regularización desde la tenencia de suelo, no solo desde también la búsqueda de la formalidad de la construcción, sino también de la parte legal, que es fundamental. Teniendo escrituras es mucho más fácil porque nosotros sacamos permiso de construcción para esa propiedad e hicimos el cálculo estructural, ¿no? Entonces, no sé si es que pude contestar un poco tu pregunta. Sí, Pablo, muchas gracias. Tengo otras, pero voy a dejar a los demás que sigan. Claro. Gracias. Bueno, de todas maneras, puedes dejar tus preguntas tal vez en el chat y tal vez pasarlas, o seguro podemos seguir intercambiando emails con los miembros del colegio, ahí podemos seguir. Alfredo, tú también habías levantado la mano. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, Alfredo. Hola, Pablo, un gusto saludarles. Bueno, gracias por la presentación. Nos sirve mucho y me gustó mucho, en tanto nos adelanta un poco hacia la siguiente etapa del proyecto. Estamos ahorita en una etapa más de investigación, de diagnóstico, pero el objetivo de esto es la incidencia. Entonces, estas acciones puntuales ya nos adelantan, nos ayudan a pensar que adelantar un poco esa etapa desde la propia investigación que estamos haciendo. Yo digamos, yo vengo de las ciencias sociales, en particular de la antropología, así que toda la cuestión técnica no es mi terreno, ¿no? Por eso las preguntas que quiero formular dan un poco en esa dirección, ¿no? Lo primero que quisiera que nos puedas ampliar un poquito es sobre esta relación comunitaria. Es decir, has expuesto cosas muy interesantes como los liderazgos de la gente, de los barrios. En concreto, quisiera conocer un poco cómo ha sido la experiencia de la participación de la gente en el proyecto, ¿no? Eso para nosotros es muy importante desde el punto de vista social, porque justamente la idea es que las personas son agentes de su propia vivienda, de alguna manera, ¿no? No solo son un usuario pasivo, ¿no? Entonces, esa participación la estamos construyendo desde la propia investigación y quisiéramos, obviamente, reforzarla hacia una etapa en la que de eso también dependan las transformaciones, ¿no? Una segunda pregunta que tengo. Explicaste mucho y hablaron mucho del tema del reforzamiento en torno a los peligros o a los riesgos sísmicos. En el proyecto estamos trabajando con una idea de multiamenazas y como no soy un experto en esto, no sé si esas intervenciones también son útiles para deslizamientos o para otros tipos de problemas, o si hay que pensar en un sistema de intervención que también responda a multis amenazas y no solamente al riesgo sísmico.
Y un tercer comentario. Yo veo, digamos, veo muy bien la iniciativa del CAE, la preocupación por la ciudad. Lo que me preocupa un poco siempre es, digamos, cómo desarrollar una suerte de incidencia de sociedad civil que no sustituya a la autoridad municipal. Es decir, cómo entablar una relación más política. Este va hacia el plano más político, ¿no? Pero realmente sin ese plano no van a pasar los cambios que queremos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la experiencia del CAE en este rol de hacer lo que el municipio no hace? Es decir, ¿cómo operar en una cierta plataforma de sociedad civil capaz de aliarse, digamos, con intereses comunes, como el tema de las amenazas de la ciudad, y no sustituir al municipio, digámoslo así, sino tener cuidado con los roles que podemos ejercer, porque de eso también va a depender el tener una ciudad más gobernada, mejor gobernada en este tema, ¿no? Esas son mis preguntas. Gracias. Gracias, Alfredo. Las tres son preguntas muy interesantísimas y muy pertinentes. Te agradezco. Voy a hacer lo posible para contestar porque a la vez también son complejas, pero son de análisis, ¿no es cierto? Me encantó que empieces diciendo esto de agente de su propia vivienda, que la comunidad es agente de su propia vivienda. Creo que esa es la palabra que me faltaba utilizar desde antes, porque creo que ahí con eso se define bastante de lo que yo pretendía también decir, ¿no es cierto?, de que efectivamente una vivienda además cada vivienda, cada espacio que tiene la comunidad es importante para ella misma, ¿no es cierto?, porque lo ha hecho con mucho esfuerzo, desde una casa de cartón que empezó hasta la casa de bloque mal construida que terminó y que sigue siendo vulnerable como fue desde el inicio, y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la relación con la comunidad efectivamente es complejo. Hubiese querido que exista realmente, y eso tal vez fue una falencia nuestra, que hubiese querido que exista un sociólogo o un antropólogo que nos acompañe directamente en este proceso. Realmente lo hicimos desde nuestra expertise como técnicos, arquitectos que somos, pero que hemos tenido alguna condición de relacionarnos con la comunidad por nuestra profesión privada, ¿no es cierto?, permanentemente, que nos toca hacer como arquitectos también, ¿no? Pero siempre es mejor tener un equipo mucho más conformado, ¿no es cierto?, donde se pueda hablar. Aún así creo que fue meritorio, mal que lo diga yo, pero creo que lo logramos bastante bien, en el sentido de que hicimos un trabajo muy, muy minucioso, muy poco a poco, muy de paso a paso, ¿no es cierto? Primero con los 4 foros que hicimos, con los foros en aula, digamos, ¿no es cierto?, los foros en el Colegio de Arquitectos, donde invitamos a varios técnicos de diferente índole. También hubo sociólogos, fue además fueron foros internacionales, fueron invitados compañeros de Colombia, estuvo Yepes de la Politécnica, etcétera, donde expusieron toda la problemática a todo mundo de forma abierta, y esto fue como un proceso de inducción bien interesante para de alguna manera hacer evidente la gran problemática en la que estamos. Después de esto, trabajar con la comunidad, ver qué barrio estaba organizado, y comenzamos a buscar dentro de los contactos que teníamos, y en el caso de la Jaime Roldós, era un barrio organizado con una presidencia bastante estable y abierta y que tenía mucho interés de abrir las puertas para que entremos a trabajar. Es más, salieron una infinidad de proyectos ahí, salieron 5 o 6 proyectos que debíamos haber emprendido a trabajar ya, porque una vez que vieron que entramos a trabajar en el proyecto de reforzamiento estructural, después nos pidieron que hagamos el parque, que hagamos la calle, que hagamos la guardería, que hagamos, etcétera. Pero nosotros ya no podíamos abordar, y hay un poco la relación con tu tercera pregunta, ¿no es cierto? Si somos colegio de arquitectos o somos municipio de Quito, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es nuestra pertinencia en el tema? Pero una vez que entramos con la gente del barrio fue muy fácil porque ellos se comprometieron, y sin duda el tema de la minga, que todavía es un hecho cultural en nuestro país, afortunadamente es indispensable porque lo entendieron de esa manera, es ir a trabajar desde un punto de vista técnico con una minga que nos permita, que nos dé la posibilidad de que todos metamos el hombro, que nos cueste lo menos posible, que la empresa, a pesar de que no mete el hombro, pero mete el material, ya es parte de la minga, ¿no es cierto? Mete el hombro
de otra manera, y eso nos permite a nosotros emprender desde el punto de vista técnico y social un proyecto de esta magnitud que fue bien interesante. Algo que no llegué a colocar y que sí debía haberlo hecho, me pido disculpas, son las casas terminadas, ¿no? Que ya, no sé si está aquí Lorena, tal vez nos pueda dar unas fotos, subir unas fotos de las casas terminadas. Entonces, eso es un tema fundamental. La relación con la comunidad es compleja, es fundamental que lo hagamos en conjunto con diferentes actores, no solo desde la parte técnica, sino que deben incluirse también sociólogos en que nos puedan ayudar a entrar de una mejor manera y hacer convenios o hacer relaciones más fuertes, ¿no es cierto? Lazos más estrechos. Se lo hizo, pero tal vez ahí nos faltó, pero se lo puede hacer. Desde el punto de reforzamiento estructural, tú mencionaste lo de multiamenazas. Sí, efectivamente, consideramos que este sistema constructivo no es el único y existen otros sistemas constructivos que también desarrollados por otros técnicos. La cooperación suiza, por ejemplo, tiene un sistema de paredes confinadas que también es muy interesante para obra nueva, ¿no? No para obra existente. Este aquí se aplica a obra existente. Esa es la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, pueden haber otros sistemas, pero lo que buscamos nosotros aquí es un sistema que sea el menos agresivo posible, que la gente incluso en algunas partes se podría hasta llegar a vivir en parte de la casa, parcialmente, ¿no es cierto?, mientras se construye o se refuerza la otra, si es que no tuviera que hacerse cambios estructurales o cambios estructurales desde el punto de vista general, los estructurales también arquitectónicos me refiero, ¿cierto?, estructurantes de la vivienda, ¿no es cierto? Entonces, y sí, aquí tal vez, no sé si es que es José Salvador o Adrián me puedan apoyar en eso, en el tema de qué otros sistemas puedan haber. Efectivamente, en Quito, los sistemas de multiamenazas por deslizamientos, por ejemplo, no solo estamos hablando de sismos, no son deslizamientos, inundaciones, etcétera, son complejas, que tenemos que irlas abordando proyecto por proyecto, sí, pero ahí es el mejoramiento integral de barrios, porque si es que este sistema está abordando, y esto quiero recalcar siempre, estamos abordando un problema estructural, realmente es una posibilidad, simplemente es tomarnos por un lado, por una de las problemáticas para mejorar todo el resto del entorno. Y ahí es cuando es lo que llamamos el mejoramiento integral de barrios. Mediante la estructura, que es la parte más evidente y la más peligrosa, podemos mejorar las calles, podemos mejorar los parques, podemos mejorar el interior de la casa. Eso es lo que el fin último de este proyecto, y es a donde deberíamos ir y deberían ir las autoridades locales a entender este proceso de integral, ¿no es cierto? Y en el tercer punto, cómo desarrollar una suerte de sociedad civil sin que sea un municipio pequeño. Efectivamente es complejo, pero el Colegio de Arquitectos tenemos de alguna forma la expertise de irlo trabajando así hace mucho tiempo, en este y en otros proyectos. Es un dolor de cabeza, es un trabajo de hormiga y es muy difícil porque tiene siempre la problemática de que la institución pública hay recambio permanente no solo de alcaldes o gobernantes, sino también de técnicos, lo cual hace que los proyectos se vayan frustrando cuando tú ya comienzas a hacer un trabajo, ¿no es cierto?, de técnico, de inducción técnica, y de pronto te cambian. Pero en nuestro caso, en ningún caso queremos convertirnos en otro municipio. Lo que queremos es fortalecer, y siempre hemos estado muy apegados al municipio en decir las cosas como deben hacerse, cómo son, y a ponernos a las órdenes de ello. Este proyecto lo empezamos porque después, en el 2016, que yo presenté el proyecto teórico al municipio de Quito y vimos que no había ninguna apertura en la anterior alcaldía, es que decidimos emprender nosotros, porque simplemente dijimos, tenemos que demostrar que sí se puede hacer y que no es tan complejo como ellos pensaban, porque hablaban que es muy complejo, que es difícil, etcétera. Y lo demostramos que sí se puede hacer, desde una institución tan sencilla o tan pequeña como la nuestra, que es el Colegio de Arquitectos. Entonces, y también el tema de aceras accesibles que mostré es esto. Si es que no están aplicando un buen espacio urbano en la ciudad de Quito, entonces demostremos que podemos hacer. Regalemos el diseño como Colegio de Arquitectos y ustedes construyan, y van a ver que va a haber una transformación urbana en la ciudad de Quito y que eso se puede replicar. Porque también decimos, a ver, ustedes tienen una ordenanza, que es la ordenanza 004, ¿no es cierto?, de vivienda,
de compra de suelo oneroso, de compra de edificabilidad en altura. Esa compra de edificabilidad te genera una cantidad económica de recursos para ser aplicado en algo. Pero ese algo no lo tiene el municipio. Entonces les dijimos, a ver, ustedes tienen que hacerse un banco de proyectos urbanos, ¿cierto? Que puedan ser aplicados en diferentes sectores de la ciudad. Cuando tengan ese banco y viene un inmobiliario y tiene $300,000 o $500,000 para invertir porque compró suelo en tal o en cual determinado sector de Quito, entonces es solo escoger qué proyecto urbano se puede hacer de los que ya están diseñados por técnicos. En el caso nuestro, hemos hecho un plan piloto y ya están ahorita, en este momento, los inmobiliarios queriendo dar plata para aportar en ese proyecto. Nuestra idea es que no den en el sector como el que estamos haciendo, que es del hipercentro, sino que den en zonas suburbanas, sino que tenemos que empezar por un proyecto piloto, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, es dar mecanismos al municipio, aportar al municipio con ideas y con proyectos que se pueden dar y ser un brazo de delegación como es la SP, nuestra entidad colaboradora, ¿no es cierto?, que nos han delegado para que certifiquemos los planos. Para terminar, ¿por qué el Colegio de Arquitectos tomó la entidad colaboradora del Colegio de Arquitectos, la SP? Si bien es cierto, a nosotros nos afloja económicamente, nos ayuda económicamente para poder hacer los proyectos que estamos haciendo como entidades sin fines de lucro que somos, lo principal que queríamos hacer nosotros era hacer un aporte a la comunidad desde nuestra expertise, desde nuestro conocimiento, desde la arquitectura y desde la ingeniería. Con eso, seguramente, y digo seguramente porque todavía no está hecho el censo nacional, ¿no es cierto? En Quito se ha bajado bastante la informalidad de la construcción, porque si es que antes una casa o un edificio se demoraba 6 u 8 meses en aprobar, ahora estamos aprobando en 7 días, en 6 días en el Colegio de Arquitectos. Entonces, esta ayuda al arquitecto, al diseñador y al propietario de un inmueble definitivamente hace que te vayas por ser legal, te vayas por certificar las cosas. Entonces, eso es lo que hacemos como Colegio de Arquitectos. Esa es nuestra intención, demostrar que se puede ser eficiente en los procesos y en las acciones que hacemos. Sí. Gracias, Pablo. Tenemos también a Giuseppe. Giuseppe, por favor, tu comentario o pregunta. Yes. Hello, Pablo. Sí, hola, Pablo. Gracias por tu presentación. Quisiera hablar español, pero podría tener unos problemas, entonces voy a hablar en inglés. Yo soy científico sociólogo. Trabajo en la universidad en el UK y creo que algunas de las respuestas ya les dijiste a Alfredo. Sí. 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 Aquí. ¿Hay para traducir en español? Sí. Abajo, en tu pantalla dice interpretación. Sí. Okay. Pablo, ya. ¿Qué idioma quieres escuchar? Sí. Ok. ¿Ya se escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Excuse me, Giuseppe. Quería hablar en español, pero no, tal vez pueda usar una palabra incorrecta. Entonces, yo trabajo en UK, Universidad de Visanga, y soy sociólogo. Quiero hablar de la pregunta de Alfredo. Creo que ya hablaste de esta pregunta. Mi pregunta es si tienes unos bases de metodología que aplicas en el trabajo que haces a diario y, por ejemplo, cómo integrar a los puntos de vista de la comunidad para mejoramiento de estructuras. Y si la segunda parte es si puedes mejorar el método de trabajo incluyendo a otras comunidades y actores, por ejemplo, en este trabajo que haces.
Thank you, Giuseppe. Nice to meet you. Bueno, gracias, sí, Giuseppe. Un gusto conocerte. Efectivamente, mira, nosotros tenemos, dentro del trabajo que hemos hecho con el reforzamiento estructural puntualmente, hemos aplicado una metodología, primero que partió desde la parte conceptual de cómo acercarnos a la comunidad, que esto lo trabajamos también con un arquitecto, con Manuel Uribe, ¿no es cierto?, y estudiantes de la Universidad Católica y de la UDLA, para abordar también los procesos sociales, digamos, ¿no es cierto? Pero ahí es cuando yo mencionaba a Alfredo, que si hubiésemos querido, y si quisiera, una segunda opción, un segundo momento, tener obviamente técnicos especializados, sociólogos o antropólogos que se dediquen a eso. Lo hicimos como arquitectos que trabajamos en esos procesos normalmente, ¿no es cierto?, con la comunidad, pero es mejor tener algo más profesional desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Y en un documento que hicimos, un libro de unas 400 páginas, que fue la conclusión de este proyecto, tenemos la metodología de aproximación a la comunidad, los procesos metodológicos de aprobación de planos, porque primero identificamos viviendas que sean o aisladas, que sean sueltas, viviendas que sean adosadas una junto a otra, o viviendas esquineras adosadas también hacia dos lados. Una vez que identificamos eso, buscamos con el presidente del barrio qué de esas viviendas estaban legalmente constituidas. Entonces vimos 3 viviendas que tenían la documentación, que tenían escrituras, etc. Una vez que tuvimos esa escritura, emprendimos el siguiente proceso metodológico, que fue entrar al municipio a pedir la certificación, porque siempre quisimos hacer un proceso que cumpla con todos los puntos, todo el camino correcto, para que si es que es proyecto piloto, demostremos que se lo puede aplicar. Nos llevó tiempo, nos llevó como 6 meses entrar al municipio y acá tenemos el municipio por zonas, ¿no? La zona de la Delicia, que se llama, nos ayudó finalmente a entregarnos los permisos de construcción, porque es una construcción atípica, no es una construcción que empiezas de cero, sino es una construcción que ya existe y tenemos que sacar unos permisos de trabajos varios, que se llama, para poder entrar a trabajar hacer un cambio estructural que no se contempla en este proceso de trabajos varios, pero que utilizamos este mecanismo de trabajos varios para poder entrar a reforzar estructuralmente. Después de esto, se empezó metodológicamente a hacer el diseño el diagnóstico de la casa a través de levantamientos arquitectónicos y estructurales de la situación actual o existente de la edificación. Y una vez que resolvimos eso, con estudiantes de la Facultad de Arquitectura y profesionales voluntarios del Colegio de Arquitectos, hicimos el proyecto arquitectónico ideal para que la casa tenga una mejor condición de habitabilidad desde el punto de vista arquitectónico. Con ese proceso arquitectónico hablamos ya con el ingeniero estructural y le planteamos el proyecto, y ahí es una tira y afloja, ¿no es cierto? Porque por un lado el ingeniero veía las problemáticas estructurales de una construcción existente y nosotros las problemáticas arquitectónicas. Entonces teníamos que ir viendo a qué parámetro le dábamos más valor y ir trabajando en conjunto, ¿no? Como cualquier obra arquitectónica. Después de ello empezamos a trabajar ya estructuralmente la casa realizando convenios, que es importante, con universidades. Firmamos con la Universidad Central, con la Católica, con la UDLA, con la UTE, etcétera, ¿no es cierto? Con la Politécnica, obviamente. Y estos convenios son importantes porque nos permiten un aval académico que hace que los estudiantes puedan trabajar horas académicas en territorio, ¿no es cierto? Que también para nosotros era importante porque de alguna u otra manera queríamos demostrar que los arquitectos podrían estar también en el barrio, que es otro proyecto que tenemos nosotros como idea, que es Arquitectos de la Comunidad, que se llama, o Arquitectos del Barrio, para que estudiantes de los últimos años puedan ir a trabajar con la comunidad, ¿no es cierto? Y después de esto, que tuvimos todo este proceso y que sacamos presupuesto, etcétera, etcétera, y construimos, sacamos las conclusiones del proyecto, que es el documento, de alguna forma, como tú bien mencionas, unas bases metodológicas para trabajar de forma integral en todo el proceso, desde el inicio que se dio la idea hasta el final del proyecto, ¿no es cierto?
Creo que sí se puede mejorar el método de trabajo. Creo que se puede mejorar desde el punto de vista, sobre todo, de incluir, insisto, profesionales en la primera etapa, ¿no es cierto? Y también en todo el seguimiento a profesionales que vayan más vinculados con la parte social y que nos acompañen a la comunidad, porque siempre le veíamos mucho desde el lado técnico. Efectivamente, los usuarios veían con buenos ojos y nos acompañaban y hacíamos el trabajo en Minga, etcétera, pero si es que hubiese habido un trabajo de base también inicial que se puede mejorar, donde se vincule no solo el tema técnico, podríamos hacer más cosas, sobre todo desde el punto de vista urbano e integral. O sea, convencer a la comunidad que sembrar un árbol frente a su casa es igual de importante que mejorar el interior de una vivienda o poner una columna, ¿sí? Sino que se lo ve de otra forma más integral, y para eso creo que tiene que haber otra expertise también, ¿no? Entonces, hay cómo mejorar la metodología e insisto, incluso la misma metodología técnica puede ser mejorada o cambiada o combinada. Siempre van a haber, si bien es cierto, el ingeniero Plasencia hizo un diseño estructural que permite aplicar a la mayoría de edificaciones vulnerables este proceso. Si bien es cierto, hay que tomarlo casa por casa, ¿no es cierto? Unidad por unidad, algo que, también de lo que decía Alfredo. O sea, no se puede aplicar en sitios que definitivamente sabes que están con mucho riesgo esa tecnología. O qué sé yo, si es que vas a aplicar en la costa, posiblemente el bambú, ¿no? Es otra tecnología que se puede aplicar y ser mucho más consecuente, no solo desde el punto de vista estructural, sino también ambiental, ¿no es cierto?, de mejoramiento ambiental. Entonces, van a haber algunos cambios que hay que trabajar, ¿sí? Gracias. Espero que... mucho esta perspectiva integrada con ciencias sociales, Sí. Me gusta mucho esa forma de ver vinculado con las ciencias sociales igual. Tenemos todavía unos minutitos para una última pregunta de Eli Sevilla. Antes de eso, Pablo, a todos los colegas de arquitectos, hay un pedido de algunas personas si es que pudieran compartir este informe, este documento con nosotros para que podamos leerlos. Hay mucha curiosidad respecto a ello, entonces me imagino que ustedes podrán contactarnos para compartir ese documento. Ahora sí, Eli, tú todavía sí estás ahí. Okay. Hola. Bueno, solo también mencionarles que hay un comentario y preguntas de Liz Holcomb, que entonces sería bueno también retomarles. No sé si quieres, Daniel, primero hacer eso o si es que... Todavía no termino de leerlo, entonces mejor... Perfecto. Entonces, bueno, no, muchas gracias por presentarnos sus proyectos. Creo que hay muchas cosas en las que podemos aprender de ustedes también y colaborar en este proyecto. Yo tenía dos preguntas. Uno, un poco lo que mencionabas de cómo pasó a ustedes la competencia de la aprobación de los planos, y si es que ustedes tienen ya algún dato de si es que efectivamente la gente está metiendo más solicitudes de lo que hacía antes, dado la efectividad que ustedes tienen de entrega de resultados más rápidos, o si es que esto es solo como una visión así a ojo de buen cubero. Y la otra es cómo han pensado pasar del piloto, porque eso es algo que nosotros también tenemos que pensar, cómo pasamos de estos estudios de caso a influir en toda la ciudad, ¿no es cierto? Entonces eso podemos también pensar juntos, pero tal vez ustedes nos pueden decir qué han hecho, cómo han pensado pasar de estos estudios pilotos a tener un impacto en toda la ciudad. Gracias, Elisa. Sí, a ver, la SP tiene, en este septiembre cumple 8 años de funcionamiento, de los cuales hemos aprobado cerca de 58,000 proyectos. Esto fue una de las razones por las que emprendimos también con el SIUC, porque cada proyecto arquitectónico que se presenta tiene su propio ADN, ¿no es cierto? Tiene una cantidad de información que es lo que nos ha permitido a nosotros tomar la decisión de que no nos quedemos con la información guardada ni nosotros ni el municipio en sus archivos, sino que lo hagamos público a la comunidad en base a estudios de suelo, a número de pisos, a incluso estrato social, etcétera, una cantidad de información.
Con esto lo que quiero decir es que efectivamente hay una cantidad de proyectos que se han incorporado en Quito. Hay dos entidades, por cierto, no es la única la nuestra, porque es un concurso que hizo el municipio, entonces existen dos entidades, la nuestra que tiene 8 años y una actual que tiene 3 años, me parece, 3 o 4 años de existencia, ¿sí? Que también ganó otro concurso. Son las dos entidades las que trabajan la delegación del municipio. No tenemos datos, por eso mencionaba que lo ideal sería saber los datos del INEC, que va a ser en el 2021, ¿no es cierto? Que incluso nosotros hemos estimulado para que exista una pregunta, una o dos preguntas en el censo, y entendemos que sí va a haber. Esperemos que nos hayan hecho caso. Esto era justo un poco antes de la pandemia, entonces se ha diluido un poco ese tema, pero propusimos que exista una pregunta importante sobre el tema de el reforzamiento estructural, justamente de vulnerabilidad de las viviendas y de cuántos proyectos se aprobaban o cuántos estaban aprobados. Es una cuestión más de percepción, como tú bien me dices ahora, pero sin duda ha bajado, porque en el entorno nuestro, como arquitectos que somos, definitivamente vemos que mucha gente sí opta por certificar los proyectos, opta no solo como una necesidad burocrática, sino como una necesidad de tú como profesional, como arquitecto y dueño de casa, saber que lo que está haciendo tu arquitecto o tú mismo está haciéndolo bien, porque no es un tema de un sello y de ver el plano, sino de pasar a prueba. Aquí mencionaba el ingeniero José Salvador, que es uno de los ingenieros que son parte de la entidad colaboradora, y se aplica estrictamente la ley de la NEC Estructuras, que salió en el 2015 y que se la mejoró en el 16 después del terremoto de Manabí, ¿no es cierto? Donde ningún proyecto puede estar fuera de esta norma NEC 15, pero tampoco puede estar fuera de la norma de arquitectura y urbanismo. La entidad colaboradora, además, algo que es interesante que tenemos nosotros, o que queremos hacer nosotros, ¿no? Porque no es ninguna obligación, pero lo hacemos como un gremio sin fines de lucro, es que permanentemente estamos haciendo análisis de la problemática, tanto de la estructura como de la arquitectura en cuanto a normas se refiere. Entonces, si queremos complejidades, tenemos que aplicar la norma que existe, pero sabemos que hay cosas que pueden ser mejoradas. Entonces, tenemos la voz de ir al municipio y decir, vean, aquí está equivocado, esto se debería cambiar. Es el hecho, por ejemplo, que no es de estructura ni de arquitectura propiamente, pero es sobre arbolado urbano. La normativa de arbolado urbano del municipio era completamente caduca y ausente de todo criterio en cuanto a mantener la vegetación existente, patrimonial o no, pero vegetación viaria. Nosotros hace 2 meses o 3 meses, no, antes del COVID, ya 6 meses atrás, trabajamos en mejoramiento de esta ordenanza, y actualmente está entrando ya al Consejo una nueva ordenanza porque el Colegio de Arquitectos estuvo ahí presente cambiando esa normativa para tener un mejor sistema de arbolado urbano en la ciudad de Quito. Y esto se da porque analizamos la norma en la SP, porque veíamos las complejidades, porque veíamos que la gente no estaba aplicando adecuadamente, que sembraba cualquier árbol en cualquier sitio, con cualquier tamaño de alcorque, lo cual dijimos, o sea, si estamos aquí no podemos ser ciegos, taparnos los ojos y dejar que las cosas se aprueben porque se aprueben, sino que tenemos que tener aquí nuestra posición también política y decir, bueno, si está mal, tenemos que cambiar lo que está mal. Y nos hemos dado cuenta en la entidad, ¿no? Entonces, perdón, me desvío un poco, pero creo que es importante entenderlo también por qué somos la SP, por qué quisimos tener la SP nosotros ahí y qué hacemos con la SP. Ojalá podamos tener datos más certeros después de un tiempo, después del censo, en el que digamos, sí, Quito ya no está con el 65 o 60%, sino ha bajado al 58% o 55% de informalidad. Ojalá, porque a través de la SP ya a la gente se le hace más fácil aprobar. Ese es nuestro interés, ¿no? Pero todavía no tenemos un dato así oficial que podamos definir eso. Ok, vamos a hacer las preguntas juntos, Marco. Primero voy a empezar yo traduciendo esto que puso Liz, que creo que son unas preguntas un poquito rápidas. Son 2 preguntas un poco técnicas y tal vez más enfocadas a la ingeniería civil, pero igual les hacen a ustedes, si es que tienen esta información, si no, tal vez nos pueden dar una referencia. Dice, si es que hay alguna forma estándar de clasificar los tipos de edificaciones en la ciudad de Quito, o sea, que sea oficial y estandarizada. Y cómo saber si es que esto le podemos adaptar a otras formas que existen de clasificación de edificios.
Y la segunda es si es que existe una forma estandarizada de estimar el peso que tienen las construcciones que se están haciendo en la ciudad dependiendo de los materiales que se usan. Ahora, sí, Marco, tú también puedes hacer tu pregunta. Listo. Gracias, Pablo, por la charla. Ha sido interesante entender ya de primera mano el alcance que ha tenido el piloto y, por supuesto, las perspectivas que se abren, digamos, respecto a construir una suerte de política de reforzamiento y en un sentido más amplio de rehabilitación, de mejoramiento, ¿no? Y es una discusión que tenemos constantemente aquí en el centro respecto a, bueno, podemos proyectar una ciudad del futuro resiliente, alineada a principios de desarrollo sostenible, digamos, incorporando el riesgo o la gestión del riesgo en la propia planificación, etcétera. Pero ¿qué pasa con ese dato que siempre está rondando, que es el 60, el 70% de construcciones informales, ¿no? Y ahí es en donde me parece que cobra importancia esa idea de convertir al reforzamiento, y quizás no solo al reforzamiento, sino a la gestión del riesgo en una política que esté transversalizada en los procesos de rehabilitación urbana o de regeneración, como lo denominan en Guayaquil, por ejemplo, en donde más allá del tema físico, del tema estético inclusive, esté, digamos, transversalizado la idea de un reforzamiento estructural, la idea, digamos, de un estudio en el barrio de riesgos que permita tener certeza sobre las amenazas, etcétera, ¿no? Entonces, digo, me parece interesante. ¿Qué te parece esa posibilidad de construir, digamos, una política? La experiencia del CAE está siendo un articulador tanto de los gobiernos locales como con la comunidad en estos procesos. ¿Qué opciones ves tú de que eso pueda, digamos, en un futuro, un mediano y largo plazo, construirse? Gracias, Marco. Gracias, Liz. Voy a empezar por la de Marco y después con la de Liz, y tal vez ahí voy a pedir el apoyo de José, y si que deseas, Adrián, también apoyarme en la pregunta de estructuras. A ver, definitivamente, Marco, como tú bien dices, esto es un tema que se lo ha venido trabajando, es unos números que tenemos metidos en la cabeza que nos han dado, y no solo es en el caso de Ecuador, es en toda la región de América del Sur que se habla sobre este proceso de informalidad, sobre todo en los países andinos, ¿no es cierto? De informalidad en un porcentaje de similares proporciones, de 60-65% que se da. Definitivamente aquí es un tema de intención política o de interés político de hacer bien las cosas. Estamos supeditados a los gobiernos de turno que no les interesa mucho esto, porque esto de acá no trae relativamente votos, ¿sí? Y esto hay que decirlo así francamente. Y estos temas técnicos poco interesa. Aun cuando los barrios son los que dan los votos, en el caso de, por ejemplo, el gobierno local, Jorge Yunda ganó en la mayoría por los barrios suburbanos de la ciudad de Quito, y esos barrios son los que menos ahora tienen el apoyo del propio gobierno local. Entonces, convertir la gestión de riesgo en una política es fundamental, pero más allá de eso, es importante, obviamente, pero más allá de eso es convertir la cultura nuestra que tenemos en una política importante de base, ¿cierto? Desde la academia, desde la escuela, de la importancia que tiene que ser tener una vivienda segura en zona de riesgo como la que estamos. O sea, aquí hablamos de riesgo cada que existe un riesgo, cada que existe un evento, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa el tiempo que no hay evento? ¿Cuándo he escuchado últimamente que estamos hablando de que estamos en un país sísmico, o que estamos en la falla de Nazca, o etcétera, ¿no es cierto? En el cinturón de fuego, etcétera, ¿no es cierto? No se habla de eso normalmente, y creo que es fundamental que se tome en cuenta estas políticas de una cultura que tiene que ser mucho mayor, que tiene que venir desde las escuelas, desde las universidades, y obviamente también desde los gremios, como una posición permanente de análisis y crítica a la situación en la que estamos, para que empiece a cambiar la forma de habitar un espacio, de construir un espacio. Y dentro de ello es fundamental fomentar actualmente, y gracias al COVID, desafortunadamente gracias al COVID, pero así han sido las cosas, se han dado algunas nuevas teorías
sobre, o teorías que ya existían han salido a la luz, ¿no es cierto?, sobre cómo habitar las nuevas ciudades post-COVID, ¿no es cierto? Y una de ellas es, obviamente, tener policentralidades, zonas de acercamiento inmediato, trabajar a través de la movilidad, ¿no es cierto? Y para ello es fundamental entrar a trabajar en los barrios, en las células, en las microcélulas barriales. Y esto nos permitirá a nosotros entrar entonces a generar una gestión de riesgo en esos barrios, ¿no? Porque estoy hablando desde la Mariscal o el Quito Tenis, barrios de un nivel económico, un estrato alto, pero también barrios como la Ecuatoriana al sur de Quito, o la Jaime Roldós al norte de Quito, o la Velasco, ¿no es cierto? Barrios suburbanos que tienen complejidades, pero que tienen resuelto ya toda una infraestructura generada a través del tiempo, a través de la lucha popular. Han generado tener ya transporte público, han logrado tener infraestructura eléctrica, sanitaria, etcétera, etcétera. Lo que nos falta ahora es entrar como gobierno local y gobierno nacional a hacer que esos barrios sean vivibles desde todo punto de vista, desde la parte estructural hasta la parte ambiental y exterior, que vaya vinculado obviamente a la protección de género, a todo el tema de maltrato de niños y niñas, etcétera, a través de un buen manejo del espacio público. Entonces yo creo que va por ahí también la respuesta. O sea, es un trabajo muy integral y muy consolidado de base que tiene que haber. Sí, entrar a reforzar es necesario, pero tenemos que entrar a trabajar en hacer bien desde el principio las cosas. Y para eso es lo que está la academia y los gremios también, que apoyen a las instituciones públicas. En cuanto a la pregunta de Liz, ¿cómo formar, si es que hay formas de estándares de clasificación de los tipos de edificación? Bueno, aquí, por estar en el Ecuador, nosotros tenemos varias regiones, ¿no es cierto?, climáticas, que hacen que las estructuras van a ser distintas, y eso ya de inicio hace que la estandarización sea compleja, ¿no es cierto? O sea, desde la costa hasta la sierra hay diferentes tipologías arquitectónicas que vienen desde la madera, la caña guadúa, el adobe, el ladrillo, el bloque, etcétera, ¿no es cierto? En la zona de Quito particularmente, la arquitectura se ha manejado más por una estructura tradicional de hormigón y cemento, hormigón y acero y paredes de bloque, que es lo que se ha generalizado sobre todo en los barrios informales, porque es una forma de entender que esa es la mejor edificación, aun cuando nosotros los arquitectos, por ejemplo, sepamos que no es lo mejor, porque esas son estructuras pesadas, son estructuras que si no dosificas bien, si no haces bien, son muy peligrosas con relación a una estructura de madera o de muros portantes de ladrillo bien armada. Podría ser mucho mejor que una estructura convencional de acero o de hormigón, pero eso es lo que se ha generalizado, tanto en obras edilicias como en construcciones de muy baja o construcciones precarias, ¿no es cierto? Y se vuelven más precarias por esta condición. En cuanto a los pesos, José, no sé si tú me puedes ayudar en las cargas de las edificaciones y cómo podrías tú manejar eso como ingeniero. Claro, con gusto, Pablo. Buenas tardes con todos. La verdad es que como lo expuso Pablo bastante bien, la mayoría de las construcciones son en hormigón. Ahora, debemos diferenciar de lo que es formal y de lo que es informal. Como entidad colaboradora, podemos decirles, hablando de este 40% o 30%, de lo que es formal, tenemos que un 80% de las estructuras son en hormigón. Tenemos un 10% en acero. Tenemos el resto de materiales alternativos, que son pocos, la verdad. Entonces, ya en cuanto a pesos, esto está relacionado a lo que Pablo también mencionó sobre el proyecto del Geoportal, en el que se trata de compartir información de los proyectos. Entonces, tenemos una estructura de hormigón que ya técnicamente hablando, nos está pesando 750, 800 kilogramos por metro cuadrado. Una de acero nos está pesando 450, 500 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, el problema tiene que ver con lo informal, porque como se mencionó, es vulnerable cuando tenemos una edificación muy pesada. Hablando ya de la parte informal, que lastimosamente es la mayoría, tenemos que son muy pesadas. Entonces, esto provoca una falda frágil, lo que causa el colapso de la edificación. Porque en la sierra, en Quito, hablando específicamente del sistema constructivo, y eso de pronto responde a la pregunta del sistema estructural, son pórticos, pero son pórticos construidos
construidos de manera antitécnica, los cuales más que resistir el pórtico, que es un esqueleto, la unión de vigas y columnas, lo que resiste son las mamposterías. Pero los bloques, las mamposterías, no cumplen con condiciones técnicas, es decir, no son bien hechas y esto es lo que hace vulnerable a las estructuras. Los elementos, por ejemplo, hablemos de una columna que debe ser convenientemente diseñada, no tiene sus varidas, su armadura longitudinal y transversal. Entonces, este es el problema. Y sí, tenemos una base de datos que podemos sacar pesos equivalentes en función de cada sistema estructural. Eso con lo formal. Gracias. Adrián, ¿quería decir algo? También para complementar en la información para Liz. Hola a todos. Existe la norma ecuatoriana de la construcción, que es la NEC, que es la que compendia toda la normativa sobre la construcción. Entonces, oficialmente, la fuente, digamos, o la referencia sobre la que trabaja, sea el ingeniero privado, sea el que revisa del Colegio de Arquitectos, es la NEC. Entonces, en la NEC tienes todo lo que supuestamente se debe cumplir a nivel legal. Y está la estandarización de estructura de hormigón, estructura de metal, estructura de madera, paredes de bloque, etcétera. Todo lo que estaba explicando Pablo y también José Salvador. Y ahí también, bueno, el estándar, la medida estándar es kilogramos por metro cuadrado. Ese es para medir todos los pesos, lo que estaba explicando José. Hay otra fuente que creo que es súper importante para Quito, que es un poco más avanzada, que es la ordenanza de ecoeficiencia, que ya tiene un par de años y en donde se está yendo más allá, y esa ordenanza precisamente lo que pide, por ejemplo, es la reducción de peso en la construcción para no tener los problemas durante el sismo. Entonces, ahí hay información un poquito más profunda sobre la forma de comparar, ¿no es cierto?, entre peso, incluso peso y desperdicio, o peso e influencia sobre el problema sísmico. Entonces, la normativa local de ecoeficiencia también les va a ayudar para tener un estándar. Y claro, tercero, la información que tiene la SP, lo que habla Pablo, una base de datos real, digamos, en tiempo real, de lo que realmente está pasando para tener un diagnóstico de cómo se está construyendo, es justo la información que tiene la SP y que está en el portal que vimos la semana anterior. Y quiero, si me permites, Daniel, complementar también la pregunta de Liz en otra cosa más. Lo voy a hacer desde mi posición como presidente del colegio, siempre una posición un poco política de alguna forma, ¿no? Creo que también en ese tema de la estandarización hay que tener mucho cuidado porque yo sé que no va por ahí la pregunta de Liz necesariamente, pero es fundamental entender que el gobierno actual de Lenín Moreno, por ejemplo, hizo un ofrecimiento de 300.000 viviendas de interés social para el país. En 4 años, ya va a terminar su gobierno y creo que no ha llegado a 10.000 viviendas. Pero uno de los problemas más complejos de eso y por lo que no ha podido tampoco hacer es porque en un principio quiso estandarizar los sistemas constructivos y las tipologías de vivienda para todo el país. Cuando sabemos que en nuestro país existen varios pisos climáticos, varias regiones, ¿no es cierto? Y varios también situaciones culturales diversas por el clima mismo que existe. Entonces, la estandarización en el país es muy complejo hacer y tiene que ser trabajado muy bien pensado de alguna u otra manera, que es lo que nosotros siempre propusimos al Ministerio de Vivienda, que se deberían hacer concursos arquitectónicos en el que a través de el manejo de diferentes tipologías arquitectónicas y estructurales, que no por lo mismo, ¿no es cierto?, se pueda solventar la situación de la vivienda en las diferentes regiones del país, ¿no? Entonces, no es lo mismo trabajar en una vivienda de interés social para Quito o para Pujilí, ¿no es cierto?, que estamos en todo el callejón interandino, a trabajar en una vivienda de interés social para Guayaquil o Esmeraldas,
que está en el Pacífico con temperaturas permanentes de 40 grados con 90% de humedad. Entonces, son temas que hay que trabajarlos y la estructura, el material, la técnica y la tipología arquitectónica van a ser también distintas, porque una casa tiene que ser más ventilada que otra tiene que protegerse más del clima que otra, entonces, desde el viento. Entonces, eso también es interesante entender y podría ser motivo de otro seminario hablar de eso y podría ser muy interesante que Cities for Tomorrow trabajemos en conjunto para generar estas metodologías conceptuales hacia cómo hacer una vivienda adecuada para los diferentes pisos climáticos del país y entregarle en bandeja al gobierno o al ejecutor que lo haga, ¿no? Entonces sería también por ahí hay otro proyecto interesante que podríamos trabajarlo en conjunto, que no solo es el reforzamiento, sino es entrar ya a otro proceso también de diseño, ¿no? Muchas gracias, Pablo, Adrián, José, Paulina, y gracias a todos también. Creo que estamos convencidos de que estamos hablando el mismo lenguaje con el Colegio de Arquitectos y eso creo que es de mucha satisfacción para nosotros. O sea, seguro vamos a poder al menos trabajar juntos en el futuro. Vamos a obtener, ojalá, resultados que sean interesantes para la ciudad y también para el país. Muchas gracias. Entonces, solo quiero recordarles a todos, desde esta semana y durante 6 semanas, va a haber toda una serie de seminarios organizados desde Edimburgo. Sí, no sé si recibieron este calendario. En todo caso, le voy a pedir a Adriana que les vuelva a distribuir a todos ustedes para que vean. Son esencialmente seminarios orientados a la parte de las ciencias físicas por ahora, ¿sí? Pero creo, después de lo que hemos conversado aquí, de todos estos seminarios en los que nos hemos conocido mejor cómo trabajamos, qué hacemos, cuál es nuestra ciencia, en todo eso, va a ser un poco más fácil entenderles y aprovecharles mejor. Por eso mismo también vamos a hacer una pausa en los seminarios que estamos organizando desde Quito, ¿sí? Para evaluarles un poquito, ver qué tal nos fue y empezar a planificar una siguiente serie que sería, creo que para el mes de septiembre. Entonces vamos a tener, no nos vamos a agobiar con el tiempo para todos los seminarios que nos ofrece el centro en las próximas semanas. Eso... Tal vez vale la pena invitarles a los del Colegio de Arquitectos a la serie de seminarios sobre las multiamenazas que vamos a tener desde todo el hub. Entonces ahí les podríamos hacer llegar el link, suelen ser los jueves temprano. Perfecto, gracias, sí. Esos seminarios que yo decía son organizados desde Edimburgo, van a cubrir varias cosas, de multiamenazas, ciencia ciudadana. Desgraciadamente no van a cubrir volcanes, no sé por qué no nos hicieron caso, pero hay terremotos, inundaciones, deslizamientos, hay mucho sobre vulnerabilidad física, que es un poco lo que hemos discutido aquí, y van a estar obviamente participando gente de los otros países, ¿no? Donde están trabajando también el centro, entonces eso les vuelve incluso más interesantes todavía. Y por eso mismo vamos a hacer una pausa con los nuestros, para no dedicar tanto tiempo, que miren... a pesar de que Pablo habló justo sus 35 minutos que le pedí, nos mandamos 1 hora de discusión. Eso es lo bueno de estos seminarios, es que discutimos mucho, pero nos toman también un poco más del tiempo de lo que habíamos pensado. Pero es muy provechoso. Daniel, una pregunta. ¿Estos seminarios son abiertos al público o son de público restringido? Creo que son abiertos, hay que inscribirse, pero son normalmente abiertos. Voy a preguntar, pero y si no, nos colamos nomás, o sea, no... Sí, ustedes son socios del proyecto, entonces yo creo que no hay problema para nada. Claro, no, más bien, no, la pregunta que hago es porque como me considero socio del proyecto, obviamente, si es que son abiertos, nosotros podemos tener las redes del Colegio de Arquitectos para difundirlas públicamente, que tenemos una llegada bastante amplia en varios medios, WhatsApp, Twitter, Facebook y la página web, que podríamos difundir si es que me dan las artes y eso con tiempo. Yo hago a través de comunicación, si es que es para abierto, ¿no? Tendría que preguntar, sí, justamente yo estaba viendo qué tan amplios pueden ser estos seminarios. Yo creo que es bastante, sí, porque la capacidad que tienen ahí en Edimburgo es amplia y les interesa que la gente conozca un poco más. Ahora,
en este caso específico me parece que la idea era un poco inicialmente que los socios principales del proyecto estén empezando a hacer lo mismo que ya hicimos aquí en Quito, es conocer un poquito más sobre diferentes temas que no los dominamos todos. Pero vamos a preguntar eso, en todo caso, al menos a todos los que están aquí ya les vamos a enviar esta información y les esperamos entonces desde el jueves y yo les estaré informando con tiempo para estos seminarios de los lunes en el futuro. Empiecen a animarse a todos a también participar y empezar a compartir sus conocimientos en estos espacios. Eso nada más. Muchas gracias a todos por su tiempo y les deseo que estén bien, que estén sanos, cuídense mucho. Daniel, quería terminar con un tema, si es que me lo permites. Yo no estuve en la última reunión, pero sí quisiera motivar a que se tome definiciones sobre el tema de del SIUC, que hacemos el lanzamiento el 20 de agosto, para ver si que City for Tomorrow también esté incluido dentro de este lanzamiento, que sería muy interesante. Entonces, para ello habían hablado con Felipe y Adrián y Paulina sobre una carta de intención para emprender este proceso, ¿no es cierto? Entonces, si es que ustedes desean ya comenzar por interno a trabajar en ese tema, si es que lo ven pertinente, ¿no? Y con eso dejo de hablar y también aprovecho para despedirme de todos y agradecer por su atención que han tenido conmigo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Sí, sí, eso me faltó también, o sea, siempre nos falta tiempo. El Colegio de Arquitectos tiene una plataforma de información geoespacial muy, muy interesante. Sí, la vimos la semana pasada, la van a presentar, me parece que la próxima, o en los próximos días les estaremos avisando de esto para que vayamos al menos a la presentación y vean las capacidades que tiene y todo lo que nos puede a nosotros colaborar también. Entonces, y sí, seguro, creo que hacerle un poquito más oficial esta relación con el colegio, eso sin duda lo tenemos que hacer. Eso, nada más. Muchas gracias a todos y cuídense, nos estamos en contacto con todos ustedes. Saludos, saludos. Igualmente, un saludo. Saludos, muchas gracias. Muy interesante la charla. Gracias. Un gusto conocerles a todos. Muchas gracias. Saludos.